Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de iniciación a la espiritualidad teórica. Siempre avisamos al principio de estas grabaciones que esta serie se hace sobre la base de la lectura y comentario del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y por un servidor. Bien, estamos en la tercera parte de la subparte que me corresponde en el libro. Primera parte, el sueño, segunda parte, aventura experiencial, tercera parte, el retorno. Bueno, pues estamos en esta tercera parte. Y hoy tocaba comenzar un epígrafe que se titula Las recompensas. Al igual que ya hice con un epígrafe anterior que se llamaba Ausencia de sacrificio, el cual, bueno, pues no lo seguí directamente, no seguí en el texto que en su día escribí sobre el asunto, sino que hice pues una libre disertación sobre esa cuestión del sacrificio. Pues hoy con las recompensas voy a hacer exactamente igual. No voy a seguir el texto. Esto tiene pues una razón muy comprensible. En un momento dado tú escribes algo, eso se queda ahí pues como fotografiado, inmóvil, y bueno, pues realmente los conceptos que tengas sobre el asunto han podido cambiar. Por lo tanto, pues como estos son grabaciones que se realizan posteriormente, pues sencillamente voy a optar por hacer una disertación libre, no preparada, improvisada, pero que creo que pues va a reflejar algo mejor el contenido de este epígrafe, las recompensas. Por lo tanto, pues sencillamente voy a ir exponiendo lo que me vaya surgiendo, aunque le voy a dar un mínimo orden, dividiéndolo en 4 apartados. Las recompensas, lógicamente, se refiere a las recompensas del camino espiritual. El camino espiritual tiene varias fases. Pues bien, hablaremos de las recompensas de haber iniciado el camino espiritual, ni siquiera estar en una fase avanzada, sino haberlo iniciado, aunque bien pudiese finalmente hablarse de diferentes tipos de recompensas en diferentes momentos de ese camino espiritual. También podría ser así. Cuando digo que lo voy a ordenar esquemáticamente en 4 apartados, pues se me ha ocurrido que podía ser hablando de las recompensas espirituales, las recompensas mentales, las recompensas emocionales y las recompensas físicas. Físicas entendiendo no solo las recompensas en cuanto a la manifestación corporal de nuestra experiencia humana, sino, en fin, las recompensas en general de nuestra experiencia humana, no solo de nuestro cuerpo físico. Bueno, pues una vez que hemos establecido este pequeño índice, pues vamos a comenzar. Las recompensas que tiene para un humano en nuestra época el inicio del camino espiritual. Bueno, ¿a quién iría dirigida una disertación como esta? La serie en la cual estamos realizando la lectura y comentario de ese libro se llama Iniciación a la espiritualidad teórica. Es decir, este comentario que vamos a hacer hoy, pues quizás estaría bien dirigido para las personas que, si bien ya han sentido la llamada del camino espiritual, pues están ahora mismo en los albores, en los comienzos del mismo. Vamos a explicar un poco el por qué se dirige a estas personas y no a otras, ¿no? Bien, el camino espiritual
es un camino de apertura en el cual se va, en palabras de Ramtha, palabras que vamos a utilizar mucho, me parece a mí, en la sesión de hoy, se va realizando una ascensión en un entendimiento mayor en general de la experiencia que estás teniendo, de sus orígenes, de sus causas, de sus objetivos, de sus propósitos y de su final. Un entendimiento mayor. ¿Mayor que cuál? Bueno, pues mayor que tienen el resto de las personas que no están en el camino espiritual de forma expresa. Podríamos decir, lo llevamos diciendo varias series, todos los humanos están en el camino espiritual. Aquí no hay ninguna conciencia en este planeta, en ningún nivel dimensional. No solamente en nuestro nivel dimensional físico-material, sino en ningún nivel dimensional. Aquí no hay ninguna conciencia en este escenario planetario que no esté en el camino espiritual, de una forma o de otra. Pero otra cuestión es ser consciente de que estás en el camino espiritual y, por lo tanto, intencionalmente afrontar pues, el estudio de una determinada información que tenemos a nuestra disposición. Pues bien, se dice que iniciar el camino espiritual aumenta tu nivel de consciencia. Tu nivel de consciencia. El nivel de consciencia no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia, que sería intelectual, ni con habilidades o capacidades de la persona, que irían un poco más ligadas a su personalidad o la dimensión física corporal, habilidades y capacidades. Tampoco iría relacionado el nivel de consciencia con el conocimiento mundano que se haya podido adquirir durante la vida. Una persona muy estudiosa, muy erudita de muchos temas, un catedrático, en fin, científico, un gran filósofo. Bueno, el nivel de conciencia tampoco va correlacionado con esta cuestión. Es algo aparte, es diferente. El nivel de conciencia se relaciona con el discernimiento espiritual, es decir, con la capacidad de entrever que tras la apariencia física de nuestra experiencia hay una realidad trascendente, la capacidad de intuirlo o entreverlo. Y a partir de ahí, esa intuición o esa entrevisión trascendente, más allá de lo que nuestros sentidos físicos nos aportan, es lo que da una nueva dimensión a la persona, que ya decimos, no tiene que ver ni con la inteligencia, ni con el conocimiento adquirido en la vida, ni con determinadas habilidades o capacidades que tenga esa persona. Por supuesto, tampoco tiene nada que ver con los logros sociales, económicos o de poder que haya conseguido. No tiene nada que ver con nada de esto. El aumento de conciencia es discernimiento espiritual. Pues bien, iniciar el camino espiritual expreso, ¿qué ocurre cuando la persona ha llegado a un determinado nivel de conciencia? Imaginaos, la humanidad pues está en diferentes niveles de conciencia. Recordad, no tiene nada que ver con otras manifestaciones de la experiencia humana, inteligencia, conocimiento humano, habilidades. No, es diferente, es discernimiento espiritual. Pues bien, a partir de un determinado nivel de conciencia, la persona intuye, empieza a intuir que tiene que haber algo más. Y de múltiples maneras, tantas casi como
por cada ser humano que caminamos sobre la Tierra, de múltiples maneras, esa persona inicia una búsqueda. Y esa búsqueda siempre, de una forma o de otra, acaba llegando a la información espiritual que tenemos a nuestra disposición. Si una persona no ha alcanzado ese nivel de consciencia, no solamente no va a tener la intuición o el anhelo de realizar esa búsqueda, sino que no va a entender a las personas que tienen la intuición y el anhelo de realizar esa búsqueda. Y esto se debe a que un aumento del nivel de consciencia, por ejemplo, el nivel de consciencia que tú hayas podido tener justamente antes de intuir que tenías que buscar algo más e iniciar el camino espiritual, justamente antes de ese momento, supone que ha aumentado tu intuición. Intuición es una forma de describir el discernimiento espiritual. Ha aumentado tu capacidad de darte cuenta de que hay algo más importante que lo que el mundo muestra. Pero si no has llegado previamente a ese nivel de conciencia, no vas a darte cuenta. Y por mucho que te lo expliquen, no lo vas a entender. Es decir, el hecho de que ahora mismo el 98%, 99% de la humanidad no haya alcanzado el nivel de conciencia suficiente como para sentir esa intuición o anhelo de búsqueda de algo trascendente, implica que no perciben en absoluto el discernimiento espiritual que sí tienen las personas que están en el camino espiritual expreso. Y por lo tanto, no han subido esos escalones suficientes en la escalera de los niveles de conciencia, no han subido los escalones suficientes como para haber llegado a ese convencimiento íntimo de que tiene que haber algo más. Bien, alguien podría decir, bueno, las personas religiosas, sí, las personas religiosas, pues exactamente igual. Sí que hay despertar de la conciencia dentro de la religión. Sí que ha habido personas religiosas que han sido profundamente espirituales y han estado en el camino espiritual expreso incluso dentro de la religión. También ocurre. No es excluyente. ¿De acuerdo? ¿Qué sería la espiritualidad con respecto a las religiones evolutivas o religiones del mundo? Pues sería el común denominador de verdad a todas ellas y excluyendo el común denominador de error de todas ellas. Por eso, la espiritualidad profunda tiene una vocación universal. No es excluyente. Sencillamente es un compendio de información que recopilaría el entendimiento mayor de cada uno de los movimientos y religiones existentes, más el entendimiento mayor que proporciona la información revelada. La información revelada pretende elevar el nivel de conciencia para aquellos que ya han llegado a ese rellano. Hay una serie de tramos de escalera. Imaginaos un edificio de 7 plantas. Y entonces tú tienes tramos de escalera de una planta a la otra. De la baja a la primera, de la primera a la segunda, tramo de escaleras y rellano, tramo de escaleras y rellano. Pues bien, sobre la tercera planta, más o menos, esto haciendo un símil de esos 7 tramos de escalera con los 7 niveles de conciencia que se nos han descrito que podría tener la humanidad, por hacer una clasificación. A partir del tercer tramo de escalera, a partir del rellano entre el tercer tramo de escalera y el cuarto, y ya comenzando el cuarto tramo de la escalera,
Es decir, si se pudiese clasificar a la humanidad en niveles de consciencia, pues a partir de el nivel de conciencia cuarto, suponiendo que el primero fuese el más básico y el séptimo el más expandido, pues el nivel de conciencia cuarto ya implicaría en ese rellano del tercero al cuarto que has alcanzado una altura en el edificio desde la cual tu perspectiva implica que empiezas a intuir que hay algo más allá de lo que revela el horizonte en las 3 primeras plantas. Ya tienes una perspectiva más elevada y empiezas a ver, imaginaos en una gran ciudad, en las 3 primeras plantas no dejas de ver en el horizonte los edificios de la propia ciudad, pero puede ser que te eleves a partir de la tercera planta a una cuarta y ya veas que la ciudad propiamente dicha acaba en un determinado momento y empieza el campo. Entonces tienes otra perspectiva diferente de los que no han ascendido por las escaleras hasta ese rellano de la tercera a la cuarta planta e inician los escalones de la cuarta planta. No lo ven, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que a partir de que tú empiezas a subir las escaleras desde el rellano de la tercera hacia la cuarta planta, lo que ves que los demás no ven es esa intuición, es ese anhelo que te lleva al convencimiento de que hay que buscar algo más de lo que el mundo físico nos ofrece. Y ahí es donde las personas están preparadas para iniciar el camino espiritual expreso. Bien, hemos dicho, ahora mismo en la humanidad el 98% de las personas estaría subiendo diversos tramos de escalera entre la primera y la tercera planta. Y nada más que un pequeño porcentaje habría comenzado a subir los tramos desde el rellano de tercera planta para ascender a la cuarta planta y siguientes. Y cada vez menos gente estaría en los tramos superiores, quinto, sexto y séptimo. ¿De acuerdo? Pero hay una característica que hay que resaltar de todo esto, que por eso me da la sensación de que me ha venido el ejemplo del edificio con las escaleras. Y es que si no llegas al rellano de la tercera planta y te encaminas a subir hacia la cuarta, no ves que la ciudad acaba y que hay campo después. No ves más allá de los confines de la ciudad. Pues de la misma manera, la experiencia humana te impide tener la intuición o el anhelo de descubrir algo que trascienda lo físico material, algo que trascienda los límites de la ciudad. Pero a partir de un determinado momento sí. ¿Qué ocurre? Después de decir este principio general, vamos a anunciar esa especie como de regla que ocurre. La regla es la siguiente. Un nivel de consciencia superior te permite ser consciente de todos los niveles de consciencia inferiores, pero no superiores. Tú has llegado al rellano de la tercera planta y ves todo lo que vería una persona que está en los tramos de escalera de las plantas tercera, segunda y primera. Pero no ves lo que vería una persona que está ya, por ejemplo, en el tramo de escalera de la planta cuarta a la quinta. Tú estás iniciando la escalera de la planta tercera a la cuarta y donde estás tú se ve hasta ese nivel, pero no ves más. Entonces, ¿qué es lo que implica iniciar el camino espiritual? Implica que a partir de cierto momento eres consciente y puedes controlar tu proceso de expansión de conciencia. Se está expandiendo la conciencia de toda la humanidad entera, pero a partir de un cierto momento hay un control, uno se da cuenta de que puede llevar la dirección de su expansión de conciencia. Hay como una especie de autorreferencia espiritual. Espera,
es que tengo la intuición de que hay algo más y de que yo puedo ser el que voluntariamente se encamine hacia descubrir qué más hay con respecto a lo que el mundo nos ofrece. Por eso se habla de camino espiritual expreso, a diferencia del camino espiritual tácito o inconsciente. Este expreso es un camino espiritual consciente, autorreferente. Sé que hay algo más y me encamino hacia ello. Bien, pero esto nos ha llevado a esa regla interesantísima de que cuantos más escalones subas, más visibilidad tienes. Y tienes visibilidad sobre todas las posiciones de los escalones de abajo y no tienes visibilidad sobre las posiciones de los escalones que están por encima tuyo. De ahí podemos extraer una primera recompensa de la evolución espiritual, una primera recompensa. Y es que tú tienes un discernimiento cada vez mayor, según vas voluntariamente encaminándote a subir escalones. Un escalón te va llevando al siguiente, hasta que alcanzas un rellano. Un rellano es como la separación entre dos niveles, entre dos plantas, y ese rellano te permite intentar afrontar la subida del siguiente nivel. Por ejemplo, el nivel de iniciación, insisto, de el camino espiritual expreso sería desde el rellano de la tercera para intentar ya el rellano de la cuarta. Según vas empezando a subir escalones, te vas dando cuenta de que cada vez tienes un entendimiento mayor. Y eso ya en sí es una recompensa. La recompensa del discernimiento espiritual autodirigido por uno mismo. Oye, que he empezado a subir escalones desde el rellano de la planta tercera hacia el rellano de la planta cuarta, por primera vez estoy autodirigiendo mi proceso de búsqueda y me voy encontrando con que cada vez veo más, cada vez tengo mayor visibilidad a partir de que subí el primer peldaño hacia la cuarta planta, ya vi que la ciudad acababa y que había algo más allá de la ciudad. Y según voy subiendo, voy viendo con mayor claridad que hay algo más allá. Eso en sí ya es una recompensa que las personas que se han recién iniciado en el camino espiritual, por muy poco que lleven, ya pueden intuir cuál es esa recompensa. Por supuesto, los estudiantes avanzados saben perfectamente a qué me estoy refiriendo en cuanto a esta recompensa espiritual, que es un discernimiento cada vez mayor que te permite ir subiendo con más facilidad después los escalones, ir subiéndolos con más facilidad. Vamos a seguir con el símil. ¿Por qué? Bueno, pues una persona que sube los escalones hasta la tercera planta solo ve el mundo. No es consciente ni siquiera de que está subiendo escalones, solo ve la ciudad. Pero cuando ya en el primer escalón, en el primer peldaño, desde el rellano de la tercera planta hasta la cuarta, hacia la cuarta planta, ya ves que la ciudad acaba y que hay algo más, entonces hay otro nivel de conciencia cualitativamente muy diferente, porque hasta ese momento no habías podido comprobar, siquiera fuese sintiéndolo internamente, que había algo más. Y ahí, al empezar esos peldaños, ya empiezas a tener ciertas certezas. Y eso es una recompensa extraordinaria, porque te motiva para seguir ascendiendo escalones, planta cuarta, quinta, sexta y séptima. Hay una motivación extra que no tienen los que no han ascendido al suficiente nivel para ver que más allá de la ciudad había campo. No hay esa motivación. Esa ya es una recompensa extraordinaria. Creo que estamos extendiendo tanto el símil de los niveles de conciencia
con las plantas de un edificio y la altura de visibilidad que puedes alcanzar, que ya tendremos que hablar de cuáles son esos niveles de consciencia. Yo siempre me refiero a los que describe Ramtha, que lo hace fantásticamente bien. El nivel de consciencia 1, donde habría todavía una gran parte de la humanidad, es aquel en el que el tema fundamental de la persona es la supervivencia y la reproducción. Sería el primer tramo de escaleras desde el portal de la calle hasta el rellano de la planta primera. El segundo nivel de consciencia sería el de dolor y victimismo. Hay mucha población en el mundo ahora mismo imbuida en experiencias que involucran el victimismo, el dolor, unas vidas, en fin, sufrientes, unas vidas, pues la verdad, no hace falta comentar, sino que cada uno de nosotros pues sabe dónde hay zonas en el mundo en las que se está viviendo así. Bien, incluso personas en zonas donde se vive de otra forma, pero que viven así. Esto no va por zonas, esto es algo más profundo. El tramo de escalera desde el rellano de la planta segunda para subir a la planta tercera, ese tercer nivel de consciencia es aquel en el que la persona está viviendo experiencias de dominio y de poder. Es lo que más le preocupa. Entonces, bueno, ahí hay, pues, en fin, en Occidente es donde mayor número de personas están ahora mismo en ese tramo de escalera entre la segunda y la tercera planta. El nivel de consciencia de dominio y poder en el que lo único que te motiva es alcanzar cada vez más dinero, más prestigio y más poder. Bien. Cuando ya has llegado al rellano de esa tercera planta, seguramente hay muchas formas por las cuales las personas que han llegado a la cima del dominio y del poder, hay muchas formas por las cuales las personas deciden seguir subiendo. Porque muchas personas que llegan a la cima del dominio del poder dicen, he llegado a la cima de la ciudad, ya veo toda la ciudad, ya está, he llegado. Pero cuando permanece ahí un tiempo, dicen, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no subo más? Porque ya he visto toda la ciudad y, en fin, pues tampoco es tan glorioso. Tampoco es tan glorioso alcanzar la cima del dinero, el poder y el prestigio. Hay gente que empieza a notar ese vacío de nuevo y dice, bueno, pues voy a subir algo más. Bueno, eso es que ya han alcanzado el nivel de conciencia como para intentar, suben un peldaño más. También puede ser por una catarsis personal muy fuerte. Te has obsesionado con el mundo y tú te has dado cuenta, pues a esa altura de entre 30 y 40 años, que el mundo no ofrece más, o entre 40 y 50 años, el mundo no ofrece más. Entonces, bueno, intuyo que hay algo más. Y das ese paso hacia el nivel de conciencia 4. El nivel de conciencia 4, el rellano de la planta cuarta, es el amor sentido. Empiezas a darte cuenta de que lo importante en la vida, más que el alcance de el dinero, el prestigio y el poder, es las relaciones con las personas que te rodean, el amor sentido. Empiezas a sentir amor más allá del amor familiar. No, empiezas a sentir un amor profundo, otro tipo de amor. Bueno, pues este sería el cuarto nivel de conciencia, sentir el amor, no poder expresarlo aún, sentirlo. Bien, llega un momento en el que se descorcha esa incapacidad de expresar el amor según se va alcanzando el rellano de la planta cuarta y se puede iniciar ya el ascenso de la escalera hacia el rellano de la quinta, amor expresado. El amor expresado implica que muchas personas ya han iniciado de una forma o de otra un camino espiritual expreso, ya sea con una corriente espiritual, ya sea con la otra, ya sea con una corriente más profunda y avanzada, ya sea menos, pero ya hay una autorreferencia, hay una autoconsciencia de que tú estás buscando algo más de lo que el mundo ofrece, porque el amor que has sentido te lo acredita. En el amor expresado
pues lógicamente ya tienes un cúmulo de certezas y eso descorcha tu incapacidad de expresar el amor y ya empiezas a realizarlo pues de una forma, pues digamos que libre y habitual, A partir de ahí, el intento desde el rellano de la quinta planta para subir el tramo de escaleras y llegar al rellano de la sexta planta, sexto nivel de conciencia, ver a Dios a todas las cosas, séptimo nivel de conciencia, último, sentir la divinidad en ti mismo y poder actuarla. Sería la culminación de los niveles de conciencia en los cuales se encuentra ahora mismo la raza humana, y el séptimo nivel sería pues el máximo que se podría alcanzar en esta experiencia humana. Bueno, hemos aclarado un poquito el símil de las escaleras, pero hoy hablamos de recompensas. Habíamos esquematizado esta sesión en 4 partes. La primera parte era las recompensas espirituales, y una fundamental para el ser humano de hoy en día que inicia el camino espiritual es tener presente que el aumentar el nivel de conciencia, el ir subiendo cada peldaño, además podemos decir que cada tramo de escalera entre una planta y otra tiene 7 peldaños, siguiendo un poquito alguna tradición espiritual, como por ejemplo la hermética, reflejada entre otros en el texto del Kybalión, entre otros porque, en fin, el hermetismo es muy amplio, pero el Kybalión es como una especie de resumencito muy bueno. Por cierto, es una serie de espacio sutil del Kybalión. Y podríamos ampliar el símil diciendo que hay 7 escalones o 7 peldaños entre cada uno de los rellanos, ¿no? Bueno, pues la regla es, según vas siendo más consciente, tienes mayor capacidad de discernimiento espiritual y por lo tanto puedes seguir avanzando en la subida de escalones porque vas teniendo cada vez un entendimiento mayor, y eso te permite ir llegando a otros rellanos, a otros niveles de conciencia, con una motivación y con una vocación cada vez más clara, sin dudas espirituales, con cada vez más certezas espirituales. Bien, recompensas espirituales. Se podría decir que a cada mayor nivel de conciencia que vas desarrollando, aumenta la motivación para seguir avanzando. Y eso tiene unos resultados extraordinarios. Bueno, vamos a hablar, por no extendernos, porque si no esta sesión de hoy se nos va a hacer eterna, vamos a hablar de el otro apartado, las recompensas mentales. En fin, inicias el camino espiritual y te das cuenta de que empieza a haber ahí fuertes resistencias. Y son propiamente tuyas. Hay algo en tu mente que boicotea sistemáticamente el avance. La información espiritual te dice, lo primero que debes realizar, nada más darte cuenta de que la mente es causa de toda experiencia y que tu mentalidad y tus creencias son lo que va a determinar tu experiencia final de vida, nada más comprender esta verdad y mezclarla un poquito con saber que tú eres el que tiene que dirigir tu camino, que tú eres absolutamente responsable de tu evolución y que tú eres absolutamente responsable de cómo subes los peldaños de la escalera y qué te vas encontrando. A partir de ahí, te das cuenta, la información espiritual a la que ya vas accediendo de forma consciente te lo va recordando, de que tienes que hacer un trabajo para depurar tu mentalidad de creencias, de niveles de conciencia inferiores que aún arrastras y que son un lastre para poder seguir avanzando. Con lo cual, ese proceso de depuración de tu mentalidad va a traerte una claridad mental
un orden mental que es una auténtica recompensa para la experiencia humana. Cuando empieces a experimentar el que esas cadenas que te mantenían férreamente aprisionado, que eran las creencias limitantes y condicionantes típicas de niveles de conciencia inferiores, las vas liberando y empiezas a sentir la auténtica libertad de entendimiento. La libertad de entendimiento, ¿cómo habría que entenderla? La libertad para poder seguir decidiendo expandir tu conciencia sin esas rémoras, sin esas ataduras, sin esos bloqueos que experimentabas inicialmente. Por eso, el tramo de escalera desde la planta tercera a la cuarta, desde el nivel de conciencia, dominio y poder, para intentar el nivel de conciencia, amor, sentido, tiene un gran trabajo de desbaste de los contenidos mentales, los contenidos de creencias limitantes que tiene tu mentalidad. Y, por supuesto, la recompensa desde un punto de vista mental, desde un punto de vista intelectual, es el que te empiezas a dar cuenta de lo que supone ejercer tú mismo la libertad de tener tu propia estructura y orden mental libre de esas rémoras y de esas ataduras. Bueno, de una forma práctica, pues al igual que con el nivel espiritual, pues según vas subiendo escalones o peldaños, te vas dando cuenta de que vas teniendo un entendimiento mayor y que ese entendimiento mayor te permite intentar entendimientos cada vez mayores y eso genera una enorme motivación. Pues el tener una mente cada vez más clara, más ordenada y más estructurada con respecto a los entendimientos intelectuales de las cuestiones no solo espirituales, sino mundanas, empiezas a entender todo mucho mejor según vas subiendo escalones en la expansión de conciencia. La recompensa desde un punto de vista intelectual es una capacidad de discernimiento intelectual creciente y extraordinaria sobre la que habías tenido previamente y extraordinaria sobre, por supuesto, pues el resto de las personas que están en otro momento de su camino, ni peor ni mejor, sino simplemente en otro momento, lo cual te ayuda a comprenderlas. Las recompensas desde un punto de vista intelectual es una mayor comprensión de todo fenómeno, no solamente los espirituales que van más por la vía de la intuición y el discernimiento espiritual, sino los fenómenos mundanos, los fenómenos de las relaciones, los fenómenos de la experiencia de uno mismo. Una mayor capacidad intelectual en el sentido de orden y claridad. Recompensas en ese aspecto. Hablemos de las recompensas en el orden emocional. Bueno, pues es una consecuencia de ese crecimiento en la claridad, el orden y la estructura intelectual. Es decir, cuando vas superando las ataduras y las cadenas que te aprisionan a una percepción absolutamente animal de lo que te depara el mundo, la forma de percibir lo que te depara el mundo, cuando vas liberando tu mentalidad de ese conjunto de creencias limitantes, el siguiente efecto inmediato es que cambian tus sentimientos y emociones completamente.
porque esa mayor capacidad de comprensión, ese mayor entendimiento, tanto a nivel de discernimiento espiritual como de entendimiento intelectual de lo que te rodea, te aporta una mayor confianza. Esa confianza libera algunas emociones negativas que acompañan a tener una mentalidad plagada de creencias condicionantes. Liberan todas aquellas emociones que se derivan del miedo. Liberan la zozobra, la angustia, la ansiedad, liberan el estrés, liberan la envidia, liberan los celos, liberan toda esa gama de emociones negativas y oscuras que antes de no haber desbastado tu mentalidad hacen presa de ti. Eso no quiere decir que no sigas teniendo estos episodios, sino que tienes mayor conciencia sobre lo que implican estos episodios, a qué se pueden deber, y tienes mayor capacidad para gestionar tus emociones. Las emociones vas a seguir teniendo porque el camino espiritual es largo. En la experiencia humana no se puede pasar de un determinado nivel de expansión de conciencia y los altos niveles de expansión de conciencia, los altos niveles evolutivos espirituales, lo que implican más que nada no es que dejes de tener las emociones correspondientes o los pensamientos a esos pensamientos, sino que ya no eres prisionero incondicional de ellos, sino que puedes empezar a gestionarlos de forma adecuada. Es lo que se llamaría la inteligencia emocional. Lo que pasa es que la inteligencia emocional, cuando estás en el camino espiritual expreso, te das cuenta de que no puede haber mayor inteligencia emocional que la derivada de un aumento de consciencia inscrito en el camino espiritual expreso. No puede haber mayor inteligencia emocional que esa capacidad de gestionar las emociones a partir de ese momento. Esto, lógicamente, es una recompensa extraordinaria. Y a partir de ahí yo creo que tenemos que ir acumulando recompensas. La recompensa del mayor discernimiento espiritual, de la mayor intuición y anhelo de otras verdades más allá de las aparentes, unida a la recompensa de esa claridad y estructura mental que te aporta una penetración y una profundidad en la comprensión de todo fenómeno mundano extraordinaria, acumulada a esa recompensa de esa mayor estabilidad emocional en el sentido de capacidad superior de gestionar tus emociones y sentimientos, sin que su irrupción, como un maremoto, lleguen a producir tu completo desgobierno, como vemos que hemos tenido en otras etapas de la vida, en las cuales pues o nos hemos desconectado completamente de las emociones o nos hemos identificado tan obsesivamente con las emociones que nuestro día a día se convertía en algo ingobernable. Bueno, pues hay una recompensa ahí acumulada a la recompensa de la parte intelectual y a la recompensa de la parte espiritual, que es la recompensa de la parte emocional. Y bueno, pues ya por terminar, hablar del cuarto apartado, las recompensas físicas, que decíamos que no se referían solamente a las recompensas respecto de tu cuerpo físico, sino de las situaciones físicas, las situaciones puramente mundanas. Tú estás en medio de una vida humana, una experiencia vital en un entorno físico material. Y aquí estás, y vas a seguir teniendo experiencias mundanas. ¿Cuáles son las recompensas en este apartado físico, en ese sentido que hemos explicado? Pues quizás estas sean las recompensas, claro, más palpables, las que se manifiestan externamente a ti, ¿no? Pues en fin,
qué duda cabe, un cambio energético en ti. La gestión de las cuestiones de la salud cambia completamente, completamente. Empiezas a notar empiezas a darte cuenta según avanza tu día a día que no tienes la relación con tu cuerpo que tenías antes, ahora hablando del cuerpo, que las enfermedades que surgían antes ahora no surgen o surgen de otra forma. Y que el devenir del día a día es bastante más amable que el devenir del día a día del pasado, cuando estabas inconsciente de toda esta cuestión del camino espiritual. El devenir del día a día cambia. Cambia la forma de relacionarte con las personas, cambia la forma de percibir las situaciones del mundo, cambian los mismos acontecimientos diarios. De alguna forma empieza a ordenarse tu experiencia vital. En ese sentido mundano, cuestiones profesionales. Según vas ascendiendo en el nivel de conciencia y pensando acumulativamente en las recompensas espirituales, intelectuales y emocionales, hay una correlación directa con las experiencias mundanas de ese aumento de nivel de conciencia. Otra relación con la abundancia. Esto, lógicamente, se produce de forma muy paulatina y no completamente igualitaria entre todos los aspectos, sino pues, muy desigual, pero hay una evolución general en lo que es la manifestación de tu experiencia física en general y lo vas percibiendo. Esa es la auténtica transformación de tu vida como personaje humano. Es la auténtica transformación de tu vida como personaje humano. El aumento de conciencia que se produce en ti y que hemos, por esquematizarlo, dividido en esos tres apartados, espiritual, intelectual y emocional, tiene unas consecuencias en el aspecto físico o puramente mundano de tu experiencia, de tu vida que estás teniendo, tan extraordinarias, tan percibibles, tan palpables, que por eso la gente habla de la transformación que produce iniciar el camino espiritual, porque es una transformación a todos los niveles y que finalmente se manifiesta en tu experiencia de vida. Finalmente se manifiesta en tu experiencia de vida, en tu experiencia de vida como personaje, en tu trabajo, en tus relaciones familiares, en tu salud, en tu experiencia energética, en los acontecimientos en los que participas y te involucras y vives y cómo te ocurren y en que de repente empieza a fluir todo de una forma amable y positiva y te das cuenta y empiezas a ver señales que desafían leyes de la probabilidad, empiezas a ver sincronicidades, empiezas a ver causalidades, que empiezas a denominar las causalidades porque ya abandonas toda idea de referirte a ellas como casualidades, abandonas toda idea. En fin, podíamos profundizar mucho en cada uno de estos 4 apartados de las recompensas del camino espiritual, podríamos profundizar muchísimo, pero resumiendo, desde el aspecto espiritual empiezas a intuir y discernir quién eres realmente, cuál es tu naturaleza, lo cual no es poco, porque empiezas a tener un atisbo de lo que es la divinidad en ti. Desde un punto de vista intelectual, tienes una claridad de comprensión tan impresionante de todo lo que sucede en los fenómenos humanos,
que de alguna forma, y por decirlo pues burdamente, dejas de darle esa excesiva importancia a los grandes conocimientos científicos, filosóficos, de las cuestiones puramente humanas, y dices, es que esta claridad mental es otra cosa diferente, es otro. Desde un punto de vista emocional, por supuesto, la capacidad de gestión de las emociones está muy por encima de cualquier otro momento de tu vida, muy por encima. De eso te das perfecta cuenta también. Y además sientes que eso avanza en cada uno de los aspectos, eso va avanzando según vas subiendo peldaños, con lo cual ya es como estar encarrilado en los raíles de un ferrocarril que va sencillamente avanzando al ritmo que le quieras imprimir, pero siempre avanzando. Y bueno, pues finalmente el poder tener una experiencia mundana, física, armoniosa y amable, acumulativamente a la capacidad de gestión de las emociones, a la claridad y nitidez en la comprensión intelectual de todo fenómeno y a la motivación del cada vez mayor discernimiento espiritual, pues son recompensas extraordinarias que tiene el camino espiritual, que todo estudiante de espiritualidad empieza a experimentar y de seguro seguirá experimentando, y que quienes estén en el rellano de la tercera planta con la pierna levantada para intentar el primer peldaño hacia la cuarta planta que hemos identificado con el inicio del camino espiritual expreso y estén oyendo estas grabaciones, pues les pediremos que den un par de pasos de esos peldaños o 3 y lo comprueben por sí mismos. De esta forma, pues esa tentación de calificar toda esta charla de charlatanería que muchos van a tener, pues podrán disiparla. Es muy fácil decir, toda información espiritual es charlatanería, y desde la información espiritual te dicen, intenta subir un par de peldaños o 3 y comprueba por ti mismo hasta qué grado esto es charlatanería o no. Pues bien, esta improvisación alcanza ya los 53 minutos y ha salido así. Hemos sustituido el texto del libro que no me parecía apropiado en este momento. Y sin más, pues aquí vamos a dejar este epígrafe de las recompensas a el trabajo interno del camino espiritual, las recompensas clasificadas en estos 4 apartados, en fin, por darle algo de estructura a la sesión. Podríamos haber hablado directamente de todas ellas de forma indistinta. Y por lo tanto, sin más, pues el siguiente epígrafe, después de las recompensas, que veremos la siguiente sesión, será el maestro interno, la oración. Pues sin más, prospector.